Habíamos terminado el vídeo anterior presentando este enunciadito que tenemos aquí, que nos decía que dados dos espacios métricos, xd y d, y d sub r una métrica definida en x a partir de la métrica original que tenemos en x, a partir de d, de esta forma, pues resultaba que una función que vaya de x a y era continua respecto a una métrica si solamente si era continua respecto a la otra, respecto a d sub r. Y dijimos que, bueno, por este hecho íbamos a preferir definir la continuidad en términos de otra cosa que no sea la distancia, ¿verdad? Porque parece que la distancia no... digamos, para el estudio de la continuidad entre espacios métricos, la distancia no es el concepto ideal, pues precisamente por este resultadito que tenemos aquí. Bien, lo que vamos a hacer ahora es demostrarlo. Voy a demostrar nada más una implicación porque la otra se hace de forma análoga. Así que vamos a ello. Bien, pues demostración. Vamos a suponer que f es continua respecto a la métrica original de d. Y vamos a ver que entonces necesariamente debe ser continua respecto de d sub r. Vale, pues para ello, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, recuerden que la continuidad global de una aplicación se puede mostrar demostrando la continuidad puntual de ella en todos sus puntos, y es un poco lo que vamos a hacer, ¿vale? Así que nada, fijemos un punto x sub 0 de nuestro espacio original x y una cantidad positiva epsilon. Bien, ¿qué es lo que queremos ver? Bueno, queremos ver que f es continua respecto a d sub r. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que existe una cierta cantidad positiva, pongamos delta sub r, tal que si la distancia respecto a d sub r de un punto x a x sub 0 es menor que r, entonces, pues bueno, las imágenes de f de x y f de x sub 0 distan una cantidad menor que epsilon respecto a d'. Vale, pues ¿cómo vamos a proceder? Pues muy fácil, porque resulta que por hipótesis, como nuestra función f es continua, nosotros sabemos que necesariamente debe existir una cantidad delta, ¿verdad? De forma que se verifica la definición de continuidad epsilon delta. Esto significa que si la distancia de x a x sub 0 respecto a esta métrica d es menor que delta, entonces necesariamente la distancia entre f de x y f de x sub 0 debe ser menor que epsilon. Vale, pues nada, vamos a tomar, si nosotros tomamos, por ejemplo, delta sub r como r por delta, que bueno, esto es un número positivo, ¿verdad? Porque r era un número positivo, entonces se tiene lo siguiente. Y es que por una parte tenemos que d sub r de x sub 0 es igual a r por la distancia de x a x sub 0, y por otra que d sub r de x sub 0 lo queremos tomar menor que delta, ¿verdad? Queremos escoger un punto x que diste de x sub 0 menos que delta sub r respecto a la métrica d sub r. Bien, pues a partir de estas dos cosas, de estas dos relaciones que tenemos aquí, pues obtenemos fácilmente que r por la distancia de x a x sub 0 es menor que r delta, ¿verdad? R por d de x0 debe ser menor a r delta. Vale, si ahora cancelamos la r de la izquierda con la r de la derecha, nos queda que la distancia al punto x sub 0 desde x debe ser menor que delta. Bien, pues ya está, ya lo tenemos, pues utilizando las hipótesis. Recuerden que por hipótesis esta delta era elegida de forma de que se verificaba esto de aquí, pues necesariamente la distancia respecto de d' en y de f de x a f de x sub 0 debe ser menor que epsilon. Y debido a la arbitrariedad del punto x sub 0 y del epsilon que hemos tomado, pues ya queda demostrada que este resultado queda demostrada una implicación. La otra se resuelve de forma análoga, ¿vale? No lo voy a hacer porque sería muy repetitivo, pero
Nada, dejamos aquí el enunciadito y bueno, habíamos dicho que íbamos a preferir definir la continuidad en términos de otra cosa que no sea la distancia. Así que nada, vamos a ello. Resulta que esta noción o esta cosa son los abiertos de los espacios métricos que se definen de la siguiente forma. Dado como siempre xd un espacio métrico cualquiera, si nosotros consideramos O un subconjunto de X, pues bueno, nosotros diremos que ese O es un abierto de XD si solamente si por definición verifica lo siguiente, y es que para todo punto X de nuestro subconjunto O podemos encontrar una cantidad delta positiva, de forma que si I es un punto que dista menos de X que delta, entonces necesariamente ese punto I debe estar en O. Bien, no me voy a parar ahora en dar pues los ejemplos de abiertos en los espacios métricos que hemos introducido, pero por ejemplo en el caso de la recta real con la distancia usual, los abiertos no son otra cosa que los intervalos abiertos, por ejemplo los intervalos de la forma AB abiertos del espacio, o incluso la unión arbitraria de abiertos de este tipo. Resulta que en estos espacios métricos existen, siempre en cualquier espacio métrico se puede dar un ejemplo de abierto que juega un papel muy importante. Son unos abiertos especiales que existen en estos espacios y se les denomina bolas abiertas. Estas bolas abiertas se definen, son subconjuntos dados de la siguiente forma. Y es que fijado un punto x sub 0 vamos a poner un punto x de nuestro espacio métrico x y r una cantidad positiva, pues se define la bola de centro x y de radio r al conjunto determinado por aquellos y del espacio x que distan una cantidad menor que r del punto x. Bien, pues estos conjuntos se les denomina eso bolas abiertas centradas en x y de radio r. Y son de interés porque estos conjuntos constituyen los ejemplos de abiertos más elementales en espacios métricos. La idea de abierto viene un poco, o el nombre más bien de bola abierta, viene un poco del análogo al plano R2. Aquí en R2 con la distancia usual, fijado un punto, por ejemplo, pongamos el origen de coordenadas y una cantidad R positiva. Justamente la bola abierta centrada en el origen de coordenadas y de radio R no es otra cosa que justamente los puntos de R2 que están dentro de un disco de radio R, que se suele denotar por D sub R. Y esto un poquitito motiva el hecho de llamar a estos conjuntos bolas abiertas, porque son como esferas macizas en los diferentes espacios de Rn con la distancia usual. Claro, si cambiamos la distancia usual por otra distancia, como puede ser la distancia del máximo, pues bueno, las bolas no se van a parecer nada a esferas macizas. Como sea, estos conjuntos siempre son abiertos en sea cual sea el espacio métrico, no solamente en Rn con la distancia usual. Y es un poco lo que vamos a ver a continuación. Yo les recomiendo que bueno, un poco para practicar todos estos conceptos, quizás que se atrevan a demostrar que las bolas son en efecto abiertos de los espacios métricos, es decir, que satisfacen la definición de abierto que tenemos aquí para cada x y cada radio r fijado. Bien, pues empezamos. Vamos a empezar la definición, la demostración aquí debajo. Bien, ¿qué es lo que queremos ver? Bueno, pues fijado un punto x y un radio r, un punto x en nuestro espacio métrico,
Nosotros lo que queremos ver es que si dado un punto i en la bola de centro x y de radio r, nos preguntamos si podemos encontrar una cierta cantidad delta positiva, de forma que si z es otro punto del espacio cualquiera que dista i una cantidad menor que delta, nosotros tenemos que demostrar que ese z pertenece a la bola de centro x y de radio r. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues de la siguiente forma, es muy sencillo. Lo único que tenemos que observar es que la distancia de i a x siempre es menor que r, ¿verdad? Por ser i un elemento de la bola. Vale, pues si esto es así, despejando la distancia de xy, resulta que tenemos de aquí esta desigualdad, tenemos que esta cantidad es positiva y va a resultar que esta cantidad es precisamente el candidato perfecto para esa delta que nosotros buscábamos que verificara esto de aquí. En efecto, tomando delta como r menos la distancia de x a y, tenemos lo siguiente. Y es que si z es un punto cualquiera de x que dista una cantidad i menor que delta, entonces se puede ver que necesariamente z es en efecto un elemento de la bola. Claro, ¿cómo podemos ver esto? Bueno, nosotros lo que deberíamos ver es que la distancia de x a z debe ser menor que r, ¿verdad? Para probar que z está en la bola. Bueno, pues esto es directo debido a la desigualdad triangular que verifican todas las métricas. Y es que aplicando la desigualdad triangular aquí, tendremos que la distancia de x a z será siempre menor o igual a la distancia de x a y más la distancia de y a z. Ahora bien, recordemos que la distancia de y a z es igual a la distancia de z a y que tenemos aquí y habíamos supuesto que era menor que delta, ¿cierto? Pues como delta a su vez lo habíamos tomado como r menos la distancia de x a y, de aquí tenemos que la distancia del punto x al punto z debe ser menor estricto a la distancia de x a y más r menos la distancia de x a y. Bien, pues nada, ya cancelando la distancia de x a y con la distancia de x a y, nosotros obtenemos que en efecto esto es igual a r y por lo tanto esto de aquí demuestra que z estaba en la bola de centro x y de radio r, suponiendo que z es un punto que dista de y una cantidad menor que delta. Bien, pues debido entonces a la arbitrariedad del punto i, ya hemos demostrado que las bolas, estas bolas abiertas, pues tienen su nombre bien merecido, y es que son en efecto bolas de los espacios métricos. Bueno, dejamos este vídeo aquí, que se nos está alargando un poquitito, y les veo en el próximo vídeo, en el que presentaremos por fin una definición o más bien una caracterización de la continuidad global de aplicaciones en espacios métricos en términos de los abiertos de un espacio métrico o incluso de las bolas de los espacios métricos en lugar de la distancia.